Buen día. ¿Y qué pasó? ¿No pusieron la musiquita hoy? Precisamente. Lo acostumbran a uno lo bueno y después lo dejan así. Yo decía 30 de noviembre. Ya mañana ese asunto de Alegre Vengo, de Ábreme la Puerta. Pero bien, no me pusieron la musiquita. Pero hoy es día de San Andrés. Mira qué casualidad. En estos días mencionaba yo a San Andrés, la tradición. Eso desapareció del mapa. Bueno, fue degenerando, porque eso era una cosa muy perfumada, su polvo, su almidón, y después fue agua, piedra, en San Andrés, huevo y harina. Sí, y harina, degeneró. Y talco. Talco, sí fue que comenzó. Pero les recomendaba en estos días, cuando hablé de San Andrés, de que estamos perdiendo las tradiciones con los Black Friday, los Thanksgiving, los Halloween. Tenemos que volver al huevo y la harina, ¿verdad? Le mencioné el libro del doctor Santiago Castro Ventura. Se llama Génesis, Evolución y Feliz Ocaso de San Andrés. Dice Feliz Ocaso porque él dice que eso lo usaban la clase dominante para que la gente se entretuviera en algo. Día de San Andrés, 30 de noviembre. Ya estamos a las puertas del último mes del año. Faltan 31 días para que se vaya este 2021, que yo no diría que ha sido fatídico como lo fue el 19, pero no ha sido la gran cosa tampoco, no vayan a creer. Buen día, Catherine, buen día, Yulisa. Vamos a cumplir 2 años, señores, ya vamos a cumplir 2 años casi de confinamiento, de medidas, de COVID-19, nuevas variantes, ahora tenemos a Omicron, pero la vida tiene que continuar, las cosas tienen que seguir. Catherine, Nelson, a ustedes también que nos ven a través de cdn.com.do. Y a pesar de que a veces las cosas se ven un poco difíciles, como se le han puesto a Diario Libre, que por cierto nosotros no hacemos el ejercicio de hablar de lo que pasa siempre con otros medios, sin embargo Diario Libre durante todo el día de ayer y amaneció hoy siendo tendencia. Bloqueo a Diario Libre se llama el hashtag, por algunas informaciones que se han publicado en ese medio que hablan de xenofobia al pueblo dominicano por pedirle al gobierno que se mantenga la aplicación de la ley migratoria y la devolución de ciudadanos haitianos, incluyendo mujeres embarazadas que estén ilegales. Eso ha generado un rechazo aparentemente en un sector de la población. Y decía Nelson, ¿cuánto me dijiste que tenía la cantidad de post sobre eso? De 1 millón y tanto. Esta mañana todavía seguía tendencia cuando amaneció. Pocas tendencias tienen tanta cantidad. Una situación como un poquito extraña, porque también podíamos, yo no me voy a meter en el tema de la xenofobia de extranjeros que vienen a dar cátedra, pero podría estar nosotros ensayando una nueva herramienta para limitar la libertad de expresión en el país, de los medios de comunicación. Es un terreno delicado, espinoso. Sí, es espinoso, bastante. Pero se puede ver de diferentes puntos, sí, porque también tú sabes que la prensa, nosotros tenemos una especie de permiso para decir cualquier cosa, en muchas ocasiones sin obtener consecuencias. Y yo creo que también es un ejercicio que se puede ver de ambas vías. ¿Qué tan seguros estamos muchas veces cuando posteamos opinión? No investigación, sino opinión. Hay ocasiones en que la opinión tiene consecuencias y yo creo que hablar de xenofobia en el pueblo dominicano es algo que no va a pasar necesariamente desapercibido. Bueno, este revuelo viene dado tras un editorial, un espacio de opinión del periódico Diario Libre. Hay distintas voces allí en redes sociales. Déjame hacer, no, porque el editorial fue de ayer, xenofobia, pero el jueves hay un de buena tinta, la columna. Okay. De la última página. Es por ahí que viene la cosa. Por ahí que viene. Yo creo que estaba un poquito subidita de tono, estaba defendiendo a las embarazadas haitianas. Entonces el editorial de ayer que acusa, bueno, no voy a entrar en detalle, usted sabe que yo tengo una historia como de 15, 18 años ahí en Diario Libre, pero quería precisar el origen, que viene Nelson, desde el jueves en una columna. Habla de xenofobia. Y se complicó ayer con un editorial que muchos han entendido que están llamando a los dominicanos xenófobos. Entonces dice que una persona extranjera no puede hacer. Escúchame que te interrumpa, quería hacer la precisión. Yo no puedo solidarizarme de ninguna manera con que se busque silenciar a ningún medio de comunicación. Es casi una antítesis de lo que nosotros hacemos acá. Evidentemente hay opiniones que van a generar malestar, que van a generar, reacciones.
Pero estamos en un país libre, señores. Entonces las opiniones pueden caer mal y, como dice Yulisa, hay opiniones que tienen consecuencias, pero de ninguna manera puedo solidarizarme con voces que están pidiendo bloquear, silenciar absolutamente ningún medio de comunicación y mucho menos a un periodista que pueda o no gustarle a alguien su opinión. Se hace un trabajo importante desde el diario Libre. Este fue el que salió ayer. Ayer, el editorial. Ese fue el de ayer. A mí no me pareció que posterior, ese vino después. Sí. Fue el anterior a ese. Pero fíjate que este fue utilizado para levantar la tendencia de hoy. Y fue utilizado por personas no necesariamente queridas ni apreciadas por el grueso de la población dominicana. No, estamos hablando que ese hashtag, el que tiene mayor cantidad de visualizaciones, está promovido por una familia que cuando salió del poder la gente lo aplaudió. Aquí casi que se hizo una fiesta, lo recuerdo yo, se fuen, les dijeron en ese momento. Entonces, hay que tener esta consideración con prudencia. Insisto, de ninguna manera me voy a solidarizar con que se silencie absolutamente a ningún medio y mucho menos a ningún periodista, sin importar su nacionalidad. En esto yo creo que tenemos que ser responsables. En la República Dominicana se aprecia, se quiere al ciudadano extranjero, lo he vivido en carne propia. Entonces yo no creo que sea un tema para generalizaciones. Yo creo que hay que tomar el toro por los cachos, llamar a las cosas por su nombre, tomar medidas desde la perspectiva del respeto a los derechos, pero también ejercer acción gubernamental con lo interno, que es muy necesario, y siempre lo he dicho, el gobierno dominicano tiene todo el derecho de accionar desde la perspectiva de su legislación y de su normativa para normar desde el punto de vista migratorio, atendiendo, por supuesto, algunos compromisos internacionales que también hay gente que no le gustan. Yo creo que nosotros ahí coincidimos en que tratar de censurar a la prensa puede ser un ejercicio por tiempo hasta peligroso. Pero también yo les decía ahorita que las cosas hay que verlas desde dos puntos de vista. Nosotros tenemos en República Dominicana una cantidad de personas y personajes, ya no estoy hablando de Diario Libre, de personas y personajes, algunos de ellos que han ganado fama y reconocimiento criticando a República Dominicana. Estos personajes ni siquiera son dominicanos, pero su fama la han conseguido a través de criticar las acciones de República Dominicana. Muchas de esas acciones tienen que ver con el tema de la defensa de la seguridad nacional y la preservación de las medidas por la ley migratoria. A mí me parece, francamente, que es un abuso. Usted venir de un país donde tal vez la libertad democrática está mucho más limitada que en República Dominicana, donde probablemente usted habla de cosas que habla en República Dominicana y no estaría necesariamente ejerciendo su profesión, pero venir a hacerlo aquí donde la democracia se lo permite. No hablar siquiera de las necesidades de democracia, de justicia del país de donde usted viene, pero sentirse ampliamente libre de criticar el sistema de justicia de República Dominicana. Yo creo también que las cosas hay que verlas desde diferentes puntos de vista. Y para usted venir a República Dominicana a criticar su estado, también yo creo que tiene que tener un poco de respeto, porque cada cosa hay que ponerle en su lugar y a las palabras hay que ponerle su acento. Yo lo que reitero, mi apoyo es irrestricto y amplio al presidente Abinader con la política. Yo sí he pedido aquí, y lo he hecho en la página del Caribe, que hay que evitar reacciones extremas como la de las embarazadas, la visa, como la persecución, pero yo estoy abiertamente de acuerdo con la política que está aplicando el gobierno dominicano y no creo para nada que este pueblo sea xenófobo. Podría tener una que otra persona. En lo que respecta a la libertad de expresión, si a una gente no le gusta ese medio, bueno, que se mude para otro. Claro. Hubo dos comunicadores, una comunicadora y un comunicador que lo sometieron a la justicia por la libertad de expresión y porque que dicen barbaridades y que porque ofendieron a fulano. Digo, señores, pero si a usted no le gusta ese comentarista, si a usted no le gusta esa joven señora, la tora creo que le dice, pero quítalo, ahí está el control, una gente, y me voy para otro. Entonces, que se dice mucha indecencia, pero quítalo y ponga otro. Esa es la libertad que hay. O que su canal tome las medidas también, porque usted está en total derecho de no consumir lo que no le agrada. Claro que sí. Sí, No hay un tema delicado también, lo que se hablaba de un extranjero. Bueno, en el caso de Diario Libre son dos extranjeros, porque el director es español
la directora es española y su director es boricua, pero eso habla muy bien de la República Dominicana, creo yo, no sé si estoy equivocado, habla muy bien de la amplitud, la libertad que hay en la República Dominicana. Pero bien, el tema se mencionó porque todavía hace un rato, chequéame, Catherine, era tendencia. Todavía es tendencia. Todavía, no sé por qué desde ayer... Porque es una campaña, porque esas tendencias no se instalan de la nada. Bueno, entonces no son tres gatos. Bueno, lo que pasa es no que son tres gatos, como tú dices. No son tres gatos. Estamos hablando... La persona que lo promueve no necesariamente cuenta con... Pero que ahí no vamos. Si tú denigras y le quitas valor y mérito a la persona que promueva, por poquito que sea o por odiado que sea en la población, caemos en el mismo Estamos terreno. hablando de que es una cantidad importante de gente que no necesariamente tienen que ser boots. Yo conozco muchas de las personas, porque son personas conocidas los que están publicando el hashtag, que no son boots. Puede ser, uno nunca sabe, puede ser que las cosas se abulten. No, yo no he dicho que pero sean también bots, lo que estoy diciendo es que es una campaña. Pero es que conozco personas de las que están también tuiteando sobre eso, que no pertenecerían a una campaña. O sea, puede ser que haya ambas cosas, quizás. Puede es ser posible. que haya de los dos. Pero yo creo que la gente tiene legítimamente el derecho de indignarse cuando se está hablando mal de su país. Sin importar qué medio lo haga, sin importar qué persona lo haga. Si lo hace un país extranjero o si lo hace un funcionario extranjero, ciertamente nos sentimos ofendidos. Entonces, hay temas que realmente son espinosos. Y en República Dominicana no es solamente la política, la religión y la pelota. Aquí también hay que agregarle a esos tres temas el tema de la migración. Siempre son tres a nivel internacional. En República Dominicana son 4. Temas que no dejan a la gente necesariamente tranquila y que la verdad que desatan verdaderas pasiones. Pero ahí está, nuestro papel es informar, no necesariamente opinar, y por eso se lo estamos contando. Vamos a contarlo. No dejan lugar a duda de que lo que hay que sentenciar al señor Alexis Medina. Abogado del Estado afirma auditorías de la Cámara de Cuentas compromete culpabilidad de acusados en caso Antipulpo. Especialistas en el país no ven necesario endurecimiento de medidas ante aparición de Omicron. Gobierno tendrá que recurrir a préstamos para financiar el presupuesto general del Estado 2022. Envían a prisión preventiva a 3 agentes y un policía, además de un civil, acusados del secuestro del cabo de la uniformada en Barahona. En nuestra entrevista central recibimos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, dirigente del PLD y exministro de Salud Pública. Además estará con nosotros Fiordalisa Peguero, diputada por San Pedro de Macorís y vocera de la bancada del PRD en la Cámara Baja. Ya está listo nuestro compañero Francisco Medrano, que está como nosotros aquí 24/7. Francisco, lo dejé anoche, lo encontré hoy temprano. Francisco, cuéntanos cómo amanece el país tras la portada de El Caribe y cdn.com.do. Hola, buen día, Yolisa. Somos dos, porque después de tus 55 minutos, que nos acaba también casi a la medianoche, eres prácticamente eterna en CDN. Vamos a ver el vistazo del periódico El Caribe. Iniciamos con autoridades de salud que no ven necesario endurecer medidas en el país por la variante del COVID-19. Ahora pasamos con otra información y vemos en pantalla la fotografía tomada por Pedro Braulio. Se trata de La Sursa, el barrio más pobre de la capital, que según los más recientes censos, en el lugar habitan más de 50,000 personas en hacinamientos de mucha precariedad. En otra información, la Suprema Corte de Justicia decidió que la prostitución no se castiga en el país. Esto amparada en el artículo 334 del Código Penal. En temas políticos, el gobierno se abre 3 frentes opositores. Leonel Fernández y Danilo Medina están en las calles con críticas agresivas y a lo interno del PRM suenan voces disidentes. En materia de transporte público, varias rutas de guagua y carros de concho volvieron a montar pasajeros a puñados. Esto y respetando el distanciamiento para evitar los contagios del coronavirus. Y ahora hablamos de la Autoferia Popular, que este año ofrece las tasas fijas más competitivas del mercado. Además, exhibe el mayor catálogo de vehículos eco con más de 40 modelos híbridos y eléctricos disponibles.
Vamos a presentar de inmediato la contraportada del periódico El Caribe en este martes y esta noticia del mundo de los deportes, porque llueven los millones con las más recientes firmas en Grandes Ligas. Texas da 325 millones al torpedero Corey Seager, mientras que Matt Scherzer será el mejor pagado de la campaña. Y de inmediato les invitamos a visitar nuestro portal digital www.cdn.com.do para que usted esté completamente enterado las 24 horas del día. Amplía informaciones como esta, y es que aborda la realidad de algunos barrios pobres del Gran Santo Domingo que protagonizan una penuria crítica. En las últimas décadas no exhiben cambios importantes en el índice de calidad de vida. Pues visite nuestro portal www.cdn.com.do y también adquiera el periódico El Caribe, el periódico impreso, para que esté completamente informado. Yulisa, retorno contigo. Gracias, Francisco. Ya está listo el Jim Suriel con las predicciones del tiempo. Muchísimas gracias. Hoy, 30 de noviembre, finaliza de manera oficial la temporada ciclónica en el Atlántico. Actualmente no hay sistemas atmosféricos que amenacen con formarse como tormentas o huracanes. Durante estos 6 meses tuvimos el desarrollo de 21 depresiones tropicales, 21 tormentas, 7 huracanes y 4 huracanes intensos. De hecho, este fue el 7º año en el que se formó por lo menos una tormenta tropical o un ciclón antes de iniciar de manera oficial. Este año, el 22 de mayo, se formó la tormenta Ana justo al norte de la región del Caribe, muy cerca de Bermuda, sin amenazar a República Dominicana. Y mientras tanto, en las condiciones meteorológicas tendremos la combinación de 2 fenómenos atmosféricos, una vaguada que permanece en nuestra región y también los remanentes de este frente frío que ya se ha debilitado. Para esta tarde se espera la producción de precipitaciones hacia la mitad norte de República Dominicana, incluyendo la región del Cibao, el noreste, también la cordillera central, y también en el transcurso de la tarde y la noche podrían ocurrir algunos chubascos de corta duración hacia el sur y sureste, incluyendo la zona metropolitana de la capital. Las temperaturas van a seguir muy frescas en las próximas horas, específicamente durante la noche y la madrugada. Así va a seguir ya durante los próximos días, porque se ha establecido un patrón de tiempo más fresco al norte de la región del Caribe, y los vientos que llegan en el transcurso de las noches traen esas temperaturas hasta el territorio dominicano. Estas han sido las informaciones del tiempo. Live, allí temprano está Sureli Santana diciendo que los indocumentados que se vayan para su país, que aquí es que se apoya todo. Nancy de León también con nosotros. Miriam Solano dice buenos días. Fernando Álvarez Torres. Si yo leo el comentario de Fernando Álvarez, ustedes van a coincidir conmigo en que, tal y como decía Nelson, son personas, cosas puntuales, la que cuando uno escucha lo que dicen, uno dice, ese comentario contiene xenofobia. Ese comentario específicamente, no es una generalidad. Pero yo, perdóname Fernando, pero de ninguna manera puedo hacerme eco de eso que tú estás haciendo, porque no solamente es discriminatorio, sino es grosero y va en contra de los principios que por lo menos con los que a mí me han formado, principios y valores de solidaridad y de respeto por el otro, aunque no necesariamente haya nacido en el mismo país que yo. Solmari la Antigua está con nosotros, dice apoyemos a nuestro presidente, tenemos que preservar nuestra soberanía nacional. ¿Ves? Eso es otra cosa. Solmari, un abrazo para ti. Sureli Santana también está con nosotros hablando del tema histórico, que yo también creo que ahí hay que revisar, y tiene mucha razón en colocarlo. Dice, si en verdad ambos países entendieran bien nuestra historia con Haití, los haitianos no estuvieran acá, es lo que dice Sureli. Dionisio Paulos también está con nosotros, Jacqueline Báez desde Valladolid, España. Saludos, Yole. Fernando Álvarez Torres dice, bueno, también un comentario subido de tono. Agustina Heritage, feliz día también para todos. Delio Samuel Marmolejos Frica también nos saluda. Giovanni Collado,
Dice, si el tema migratorio no se toma como es, habrá un caos. Esa es la idea de Giovanni. Fernando Fernández también nos saluda. Ramón Severino desde Puerto Plata, la novia del Atlántico. William Ventura dice, a todas las personas que migran de sus países hay que respetarlas. Bueno, William, saludos para ti también, para todos ustedes que sintonizan Despierta con CDN. Son las 7:25 minutos de la mañana. Ya regresamos. 7:29 minutos ya en Despierta con CDN. El abogado del Estado, Miguel Valerio, aseguró que las nuevas auditorías de la Cámara de Cuentas en las empresas a las que Alexis Medina tuvo contrato comprometen la culpabilidad del imputado, así como la de exfuncionarios involucrados en el caso Antipulpo. Para el jurista, el informe ha aprobado concursos amañados donde las instituciones como las sedes fueron utilizadas a su entender como mercados persas. Las pruebas ya eran robustas, la auditoría de la Cámara de Cuentas de más de 43 mil millones de pesos no dejan lugar a dudas de que lo que hay que sentenciar al señor Alexis Medina. ¿Cuánto sería entonces el tiempo estipulado en estos casos así? No, entonces la pena va de 3 a 20 años de prisión, porque también hay lavado activo y otro tipo de conducta. La Cámara de Cuentas ha remitido a la Procuraduría informes con supuestas irregularidades en contratos con la UISOE, así como procesos de urgencia para reparar 56 hospitales en el año 2013. Lo de Alexis Medina pica y se extiende. Él ya estaba mal, tiene 1 año preso, lo cumplió ayer, él y 2 más, solo hay 3 del caso de los antipulpos. Y parece que la auditoría de la Cámara de Cuentas pues vino a ponerle el acento. Ahora la Cámara de Cuentas dice que en la mayoría de los casos, ojo, no establece que en todos hubo dolo, ni robo, ni desfalco al Estado. No dice eso la auditoría. Pero entre los hallazgos, la mayoría de los hallazgos sí establece que hubo procesos que se debieron hacer de otra manera. Sin embargo, hay que ir a la ley donde establece cuáles son los lazos de consanguinidad de los funcionarios públicos y hasta qué punto familiares pueden hacer o no negocios con el Estado. Vamos a ver más adelante porque esa auditoría se va a utilizar en la acusación. Vamos a ver qué dicen las autoridades del tribunal, pero parece que lo que se ve a simple vista es que se le podría complicar un poco. Yo quiero hacer una precisión. Ayer yo recibí la visita en la Dirección del Caribe de Pimentel Caré. Sí. Él vino a hacer una serie de precisiones. Bueno, porque lo prácticamente ejercer su mencionamos derecho ayer. a réplica. Porque él dice que a pesar de que su gestión, o bajo de su gestión, que era desde el 12, eso fue auditado por la Cámara de Cuentas, hay unos pagos que no lo hizo él, sino que lo hizo Luis Cifre. Ajá. O sea que él no hizo ningún desembolso, no firmó nada. Entonces él dice, aparece mi gestión en la auditoría de la Cámara de Cuentas, pero yo no se me puede imputar nada porque yo no firmé ningún. Hay como 2 pagos, 2 desembolsos, y él dice que eso es Cifre. Entonces él dice, bueno, se siente muy apenado de que su nombre ande figurando en los medios, pero aclara y dice Pimentel Caré que está dispuesto a demostrar donde quiera que él no firmó un solo papel de lo que se menciona ahí. Quería hacer esa precisión a propósito de esa visita de Pimentel Caré. Bueno, el caso de Alexis Medina, llamado Antipulpo, pica y se extiende y una vez más cuestiona, salpica la gestión del expresidente Danilo Medina, obviamente. Ha tardado, incluso me parece a mí, no sé si ustedes coinciden, compañeros, en saltar a la prensa internacional. Porque casi siempre cuando hay familiares de exmandatarios judicializados, uno ve estos titulares en la gran prensa, por decirlo de alguna manera, hermano del expresidente tal, porque es así que se titula y eso es lo penoso para el exmandatario Danilo Medina, quien hace un par de días decía, a mí no me van a avergonzar como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé si el presidente Medina conocía o no de las actividades comerciales. Yo no voy a decir todavía si legales o no porque no soy juez, pero la verdad es que cuando uno lee lo que está ahí en la auditoría de la Cámara de Cuentas, dice, bueno, difícil es no saber que eso estaba ocurriendo, sobre todo en un país en donde
prácticamente todo pasa por los oídos del primer mandatario nacional, que como lo dice Nelson, lo ha dicho Yulisa en otras oportunidades y han dicho algunos prestigiosos invitados acá, el presidente es el hombre más informado del país. Si el presidente Medina conocía de las actuaciones comerciales de su hermano y eso estaba generando algún tipo de ruido, por no decir un escándalo, quizás debió poner un freno desde la perspectiva más institucional, porque hoy es su calzado el que se ve empantanado. Hay que decirlo de esa manera. Hay otro caso, el de la variante Omicron de Sudáfrica. Ese nombre Omicron. está lindo, Omicron. Omicron. Sí, el COVID se Omicron puso suena como a Transformer. Sí. La decimoquinta como letra bonito. del alfabeto griego. No es Transformer, que era Omicron, sí, ¿verdad? ¿Viste? Ahí está. ¿Tú Dice, no viste los Transformers? dice un amigo gramaticólogo que se escribe con la O minúscula, un nombre de Sí, una 100%. enfermedad, que es un sustantivo simple. Pero a donde voy es a lo siguiente. Ya está en Canadá. Ya Hace apare- días estaba en Ontario. Ya apareció Claro. en Canadá. De todas maneras, con Y en algo, Nueva York. con algo que yo coincido. Pero no está aquí. Sí, no está aquí. Yo Está en coincido. Canadá. Nosotros lo Bueno. hacemos vuelo todos los días, pero no está aquí. Pero Coincido que con sería Catherine lo ayer. importante, que no está aquí. Dice Catherine que no hay que preocuparse tanto, porque realmente la misma científica que descubrió la variante dice que a veces que ni fiebre da. No, que lo que da es como una suerte de picazón. Una picazón, o al menos a ese una paciente cosa inicial simple. que ellos trataron. Por allá, por Y Sudáfrica. taquicardia, dicen picazón, taquicardia, dolor de que cabeza. están exagerando. Yo voy a coincidir, sí, con lo que decían ayer médicos especialistas, que no ven necesario el endurecimiento de la medida restrictiva en el país. Aquí no hay que ser otra vez, no hay que volver a toque de queda. Lo que sí hay que ver las medidas preventivas que no se está cumpliendo en ninguna parte, ni en el transporte, ni en los estadios, ni en los centros comerciales. Eso anda soltado en banda. Pero si queremos evitar vacuna, 2 dosis, su refuerzo, mascarilla, distanciamiento. Vamos a ver lo que dijeron esos médicos especialistas que no creen necesario endurecer más la medida. Susan Castaño con el reporte. Con una circulación de casos en al menos 14 países, en algunos de los cuales se retomó el confinamiento y otras medidas, en República Dominicana se suspendió la entrada de vuelos provenientes de 6 localidades del sur de África. Datos preliminares de la Organización Mundial de la Salud arrojan que la variante Omicron es más contagiosa que las demás cepas del virus, pero presenta una sintomatología menos agresiva en los pacientes. Pero no es una fiebre muy alta. Sí produce dolor del cuerpo, no hay pérdida del olfato ni del gusto. La persona se siente fatigada, hay taquicardia. Ante ese panorama y la proximidad de las festividades navideñas, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, y el infectólogo Clemente Terrero no favorecen nuevas restricciones. Estamos bien vacunados y además es volver hacia atrás, volver a esos problemas económicos. Los galenos llamaron a la población a no alarmarse, además de seguir con el esquema de vacunación hasta completar las dosis. Seguir con las medidas de bioseguridad, el uso de los guantes, las mascarillas, etcétera, tomar algunas medidas. No hay que cerrar fronteras ni decretar toque de queda por el momento. Es seguir vacunando, porque tú sabes por qué surgió esa cepa, porque en esa región hay una baja tasa de vacunación. El Ministerio de Salud Pública informó que se mantiene vigilante frente al comportamiento de esta nueva mutación. Susan Castaño, CDN. Bueno, 100% de acuerdo con Clemente Terrero, según la data que hemos revisado. El continente africano, y creo que esa es la reflexión para el mundo, el continente africano, está rezagado en gran medida en el tema de la vacunación. No alcanza ni siquiera el 10% de la totalidad de su población vacunada. En Sudáfrica, si no me equivoco, es el 16.6% de la población la que está vacunada. Entonces, evidentemente, esto fortalece la tesis científica de que mientras el grueso de la población mundial no esté vacunada, va a seguir un proceso de modificación genética de esa cepa viral.
Una vez que la población vacunada, la población mundial esté vacunada en su totalidad, pues definitivamente el virus no podrá mutar, porque no tendrá un huésped en donde alojarse. Es una cepa, es una variante mucho más contagiosa, es lo que sabemos hasta ahora. Es una variante que se replica con facilidad. Sin embargo, lo que se tiene hasta ahora establecido es que no es más mortal. Esa es una consideración importante, una vez que hay varios países que han decidido incluso cerrar fronteras. En África dicen, eso es política, ¿por qué nos están penalizando por decir la verdad? A Sudáfrica le están haciendo lo que no le hicieron a China. A Sudáfrica le han cerrado los vuelos al mundo entero por precisamente hacer lo que hay que hacer, que es decir, tenemos esta situación, ellos tienen secuenciación genética. China lo tenía y se cayó. China descubrió el coronavirus, el COVID-19, en octubre quizás de 2019. Y no se supo sino hasta pasado ya más de un mes que distintos científicos del mundo empezaron a advertir que algo estaba ocurriendo en Wuhan, China. Entonces yo creo que esas son las reflexiones desde el punto de vista de la geopolítica internacional, una vez que ahora, además te tengo este dato, vacuna es la palabra del año, Nelson. ¿Oíste? Sí, pero vacuna. Mira, ahora que toda la de geopolítica, de que 10 o menos del 10% de los pobres de Sudáfrica no están vacunados, ahí viene el tema, que en eso ha insistido la Organización Mundial de Salud. Los países poderosos están caminando hacia la segunda y hacia la tercera dosis, mientras en muchos países o no ha llegado la vacuna o tiene apenas un porcentaje bajísimo. Entonces hay una inequidad, casi iniquidad, lo que está ocurriendo entre las naciones poderosas con la vacuna. Solo los poderosos están caminando hacia una tercera vacuna. Bueno, hay unos chiquitos con parón, que es la República Dominicana. De refuerzo, que ya estamos poniéndonos refuerzos. Bueno, pero... un chiquito con parón. Un chiquito con parón. Chiquito con parón, porque no me metió hasta primero que mucho grande. Bueno, y ya se está hablando de cuarta y quinta dosis. Inclusive, a propósito de Omicron, ya se habla de que podríamos necesitar. Los que ya tienen 4 dosis tendrían que empezar a buscar la quinta, porque por cada mutación probablemente, si es distinta a las mutaciones anteriores y resistente a las vacunas que ya usted tiene, pues se podría hablar de una nueva vacuna. Los laboratorios han dicho que dentro de 100 días aproximadamente van a tener la vacuna para Omicron. La verdad es que decía mi abuela que para que uno se salve tiene que fuñirse otro. Los laboratorios han hecho su agosto por 2 años. Y fíjense qué coincidencia que ya ellos hablan de que tienen la vacuna y todavía no se ha terminado de estudiar bien lo que significa y la mortalidad de Omicron. Ayer conversaba con Natalia García aquí en 55 minutos y ella decía, no hay motivo para alarmarse, no hay motivo para cerrar el país ni para confinar la gente otra vez. ¿Por qué? Todavía no se ha terminado de estudiar la nueva variante, hay que esperar. Las vacunas, independientemente de que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la gente va a tener que vacunarse de cero porque las vacunas anteriores no le funcionan, dice la doctora Natalia García, especialista en el tema. Todas las vacunas, cuando se trata de una misma cepa, funcionan. Al que le dio el COVID-19, también los anticuerpos le funcionan. Póngase mínimo 3 dosis. Y simplemente use mascarilla y mantenga su distanciamiento y los temas de higiene. Como viene Omicron, podrán venir muchas más y no vamos a destruir la economía cada vez que aparezca una variante del coronavirus. La gente tiene casi 2 años ya viviendo con esta pandemia y tenemos que aprender, porque no vamos a cerrar el país cada vez que aparezca cualquier tipo de enfermedad. Si la gente puede por sí misma manejarla. Ahora, si la situación fuere que no se puede manejar, que no hay ningún tipo de antídoto, ni medicina, ni vacuna, ni sistema hospitalario, y no importar el distanciamiento ni la mascarilla, entonces la gente tendría que trancarse en su casa. Pero ya usted sabe cuáles son los protocolos. Hemos tenido estos protocolos por casi 2 años. Entonces, yo creo que espero que no pase en República Dominicana como ha estado pasando en otros lugares, que probablemente haya que tomar decisiones sobre cuáles son los ciudadanos extranjeros que aceptamos, por supuesto, porque también hay que tomar medidas responsables en el momento correcto, no después. Y si República Dominicana vive esta situación, por lo menos
pruebas de 24 horas antes hay que pedirle a los visitantes que llegan a República Dominicana. A nosotros nos lo piden. Eso es lo que hace el mundo entero. En Estados Unidos se piden, en Canadá la piden, en Europa te las piden. ¿Por qué República Dominicana no puede pedirle una prueba negativa de un laboratorio reconocido a cada ciudadano que entra a su país? Yo creo que nosotros tenemos que pedir algo más que la tarjeta de vacunación para no tener que cerrar las puertas, porque va a estar muy difícil decirle al pueblo dominicano que usted se va a trancar otra vez, cuando aquí hay más del 60% de la gente vacunada, cuando nos han dicho que nos faltan 400,000 personas apenas para llegar a la cantidad necesaria para empezar a hablar de inmunidad colectiva. Y cuando todos hemos dicho, y ya todos sabemos, que con distanciamiento, mascarilla y vacuna la cosa se puede mantener controlada. Y que la incertidumbre no le hace bien a nadie. Leía hace algunos días lo que son ya proyecciones de algunos economistas sobre cómo el detalle de esta variante va a influir en el desarrollo económico de los países para 2022. Y hoy casualmente hay una información vertida en France Press que dice: la variante Omicron amenaza la recuperación de la economía mundial. Dice, en el peor escenario donde la cepa se torne extremadamente letal, fíjense que eso es un considerando, en el peor de los casos en donde la cepa se torne extremadamente letal, que no necesariamente es así, hay que hacer la aclaratoria, el crecimiento estimado para 2022 podría reducirse a 2.3% contra el 4.5% estimado por Oxford Economics. Entonces yo creo que evidentemente hay incertidumbre ante esta variante Omicron. Es necesario que se maneje con cautela porque se hacen proyecciones, se hacen previsiones sobre el 2022. Esperemos el destino de esta respuesta ante la nueva variante. Ojalá los laboratorios tarden menos de 100 días, como dice Yulis, para determinar cuál va a ser la dosis que se aplicará, si se hace una modificación o no. Miren, hoy termina la temporada ciclónica. Antes de irnos a la pausa, yo quiero resaltar... ¿Cómo dices tú que se acaba la temporada, pero que yo sigo? Ah, sí. Termina la temporada ciclónica, pero Catherine sigue activa. Mire, el editorial del Caribe dice, estamos bendecidos. Nosotros somos un país bendecido. Desde el 98... Bendecido y afortunado. No ha venido ningún huracán devastador, ni de mayores consecuencias. Entonces terminó la temporada. Salimos bien librados, excepto Fred, ustedes recuerdan, eso fue en agosto que trajo mucha lluvia, y Elsa, arrancando que Salmón recorre en julio con Elsa. Bueno, recuerden que nosotros hemos tenido huracán en diciembre, fuera de la temporada ciclónica, y después que se termine. Pero yo quiero resaltar precisamente que para la próxima temporada ojalá tengamos radares. Los famosos radares Doppler. Que Santa no deje los radares. Cuando Fred... en agosto, que se desvió ahí mucho más al sur en Puerto Rico, aquí nos fuimos a dormir, entonces pasó cerca de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque no teníamos radares. Tenemos que auxiliarnos de Puerto Rico y de Miami con radares, porque no tenemos, por eso cuesta chele. Aquí entrevistamos al presidente Abinader y yo le dije que con caja chica él compra 5 radares. Y él dijo que el gobierno tiene muchas cajas chicas, porque realmente sí, eso cuesta 2 o 3 miles de dólares. Hay pilotos que elevaron su voz una vez que se anunció la ampliación y remodelación del aeropuerto de Santiago y dijeron, ojalá también allí mejoren el tema de los radares, que el gobierno también colabore para esto. Yo creo que se puede hacer un esfuerzo. Ya es tiempo de que la República Dominicana tenga... que compren los radares. Hacen falta más estaciones automáticas, me dice Jean Suriel. Sí. Otro fallo que hubo fue con los albergues. Una lista grandísima de albergues, pero ninguno estaba disponible. O sea, eso nada más está ahí teóricamente. Ahora hay que felicitar que con cada alerta, hubo varias alertas rojas, los organismos de socorro, con el COE liderando, actuaron de manera presta. Hubo una buena coordinación interinstitucional. Creo que ese mecanismo sí está engrasado. Pero feliz que haya terminado la temporada ciclónica sin mucho que lamentar. Pero el 1 de junio del año que viene, ojalá que tengamos de caja chica Abinader, saque ahí 2 o 3 miles de dólares, porque aquí se gasta dinero en todo. Y compremos por lo menos 5 radares. Un país que está ciego, un país que es vendido como lo más grande que hay en la bolita del mundo y no tiene radares. Y estando en la ruta de los huracanes, eso no tiene perdón de Dios. A la pausa.
Son las 7:54 de la mañana en Despierta con CDN, a propósito de que el tema de más importancia para la gente en este momento es la nueva variante del COVID-19. Hemos invitado al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, y vamos a tocar con él algunas aristas de este nuevo descubrimiento. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un gran placer de estar con ustedes acá. Gracias, el placer es nuestro. Cuéntenos qué sabe usted, cómo analiza la situación del país con la nueva variante Omicron. Dicen que no está en República Dominicana. Bueno, lo que hemos visto es la evolución de una nueva variante que se están produciendo permanentemente en el mundo, procedente de Sudáfrica y Botsuana, y que en el tiempo que si ustedes se ponen a ver desde el descubrimiento de la variante, dónde va, ya llegó a Canadá, cómo ha ido evolucionando, y es muy parecida a cuando en Wuhan surgió la variante que empezó atacando el oriente y luego migra hacia Europa, Estados Unidos. De modo pues que lo que tenemos que esperar es que, como todas las variantes, puede llegar a República Dominicana en este ambiente de apertura y que tiene el mundo. Lo más importante para mí y la preocupación quizás de llevar a la población información, no es que haya surgido o no una variante, que seguirán surgiendo. Y toda la historia del COVID así lo ha demostrado. El problema está en que las medidas preventivas, como decía el director de la OMS, el esfuerzo principal tiene que estar en la inmunización, en el cumplimiento de los programas de vacunación, y que el mundo definitivamente sea más igualitario en términos de vacunas. Fíjense dónde va a surgir esta. Y ya Sudáfrica había emergido una. Botsuana se agrega ahora, pero donde quiera que hay debilidades en los planes de vacunación, vamos a tener esos procesos. De manera que aquí, que tenemos 6.8 millones de personas con una dosis, y 5.5 millones con 2 dosis, estamos con la mayoría de la población susceptible. Y eso lo vengo diciendo y repitiendo. Usted ve los números de vacúnate, y eso está frisado prácticamente. ¿Cuándo es que vamos a bajar a 4 millones, los 6.8 millones? Quería abundar sobre ese particular, doctor Cárdenas. El gobierno se muestra optimista con las cifras de la vacunación. Decía el doctor Daniel Rivera que hay que hacer énfasis en que la gente acuda a vacunarse. Incluso se había comentado que iban a llevar vacunación casa por casa. Ese plan parece que, bueno, si lo están haciendo no lo están diciendo, o al menos no está vertido en la prensa. ¿Cómo ve usted y cuáles son las dificultades fundamentales? ¿Qué se puede decir en ese sentido para lograr el objetivo? Yo recuerdo en una rueda de prensa que di en el Partido de la Liberación Dominicana, que motivó una reacción del gobierno un poco ácida, en que recomendábamos la vacunación casa a casa. Y en ese momento pues prácticamente se descartó esa medida. Yo creo que lo que estamos mirando ahora, 6.8 millones de personas, si ese es el target principal de la política sanitaria que hay que llevar ahora, ¿por qué no centrarnos en los 6.8? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo lo vamos a detectar? El papel que uno llena no sirve, no está computarizado para saber por dónde andan esos 6.8 millones de personas que figuran en Vacúnate, que tienen una dosis. A esa gente la que hay que buscar. Y para hacer eso se necesitan medidas de salud pública, intervenciones epidemiológicas de búsqueda activa, porque de manera espontánea, como están las cosas, se pueden hacer todos los pronunciamientos, se puede decir, pero coja y vea el histórico de las cifras para que usted vea que está frisada. Ahora usted ve que están hablando de vacunar a los menores. Hoy mismo leí en el periódico a mi amigo Jorge hablando del tema. Y yo digo, como lo decía cuando la tercera dosis, ¿para qué distraer la atención de la población cuando usted tiene 6.8 millones, que son los que nos dan mayor garantía epidemiológica y sanitaria, para enfocarse en vacunar una población que, por ejemplo, menores de 20 años,
45,000 se han infectado. Y de ellos 2 muertos. La mayoría, tengo la percepción, no aparece siquiera registrado. Son mucho más. Y sin embargo los muertos no los hay. Ese es uno de los objetivos de la vacunación. Prever la mortalidad, la gravedad de la enfermedad y que esto sea como si fuera una influenza. Un proceso de vacunación que logre esos fines, estamos salvados. Entonces, no desviemos la atención en la dirección de los esfuerzos y busquemos los 6.8 millones, que ahí es que está el gran secreto de la estabilidad sanitaria que implica el COVID-19. Si esta nueva variante es o no agresiva, la Delta se convirtió incluso en el motivo de preocupación, acuérdense, para la tercera dosis y se usó como una motivación para promoverla. ¿Y qué estamos mirando en los grandes países ahora? Que se vacunaron con la que era Pfizer, el non plus ultra de las vacunas, pues están teniendo reinfecciones, están teniendo nuevos brotes. Entonces, por eso decimos, basémonos en evidencia y dejemos de estar hablando de deseos o previendo y anunciando cosas que no tenemos un control y vayamos al terreno a hacer lo que nos toca hacer. Doctor Cárdenas, ayer Waldo Suero, Clemente Terrero, entre otros, manifestaban que no había que endurecer ninguna medida restrictiva a propósito de la nueva variante, la surafricana. No sé cuál es la opinión suya, si debemos seguir en línea recta, solamente incentivando la vacunación y los protocolos, mascarilla, distanciamiento, pero que no hay que endurecer nada. Bueno, yo no sé a lo que ellos llamaban endurecer. Para mí, las medidas es lo que acabo de decir. Medidas de salud pública y centrada en los 6.8 millones. ¿Cómo conseguir esos 6.8 millones que lleguen? Hay varios métodos. Usted dirá, bueno, tiene que haber una campaña dirigida a esa población de motivación. Eso se ha hecho en parte. Sin embargo, no se mueven los números. ¿Qué está pasando en esa población que no está dentro de los que se oponen al proceso de vacunación? No son antivacunas, se pusieron una primera dosis. Pasa como aquellas familias con la difteria que se pusieron una dosis y abandonaron eso. Y usted ve, por ejemplo, ahora cómo aparecieron tardíamente por abandono del plan de vacunación los casos que vemos, con un brote que hemos tenido este año. Bueno, aquí tenemos 6.8 millones. ¿Por qué no se pone la segunda dosis? Casa por casa es el procedimiento, búsqueda activa de esos casos. No, yo siempre he dicho, es que aquí no se está haciendo búsqueda activa de verdad. Es que aquí las labores de salud pública no se están realizando con todos los métodos que implican para hacer esa búsqueda. Y estamos en pronunciamientos públicos que no están moviendo los números, lo estamos mirando. Lo estamos mirando. Y tenemos, si usted suma 6.8 y 5.5, le está dando 12.3 millones de vacunados. Y según la ONE, la población dominicana es de 10.6 a la fecha. Es decir, estamos sobrepasando la población general. ¿Quiénes son esos que se vacunaron de más? ¿Son haitianos? ¿Son extranjeros? ¿Quiénes son? Y no estoy hablando de la tercera dosis, que son 1.5. De manera que si a los 12.3 millones le sumamos 1.5, tenemos un volumen mucho mayor. Es decir, que las medidas, sí hay que tomar medidas y previsión, por ejemplo, con los viajeros. ¿Qué medidas? Hace mucho que lo decimos. Si a nosotros nos está exigiendo fuera requisitos para ingresar a esos países, ¿por qué República Dominicana no va a usar absolutamente ningún requisito para eso? O sea, usted está proponiendo que se hagan pruebas en los aeropuertos. O una prueba o una cartilla de vacunación auténtica. O un certificado de prueba negativa. Si viene con una PCR negativa, está bien.
porque tampoco estamos pensando en bloquear la actividad turística tan importante para el país. Tenemos que pensarla, digamos, integralmente el tema de la pandemia. Y es verdad que la economía necesita respirar, que necesita una oportunidad. Ahora bien, eso está condicionado a la condición sanitaria. Si no fuera así, ¿cómo entender que países que han logrado Europa las medidas que está tomando, en la que hay algunas divergencias entre países, pero evidentemente que la tendencia va a radicalizar las medidas de restricción? Doctor Sánchez Cárdenas, estamos a puertas de Navidad, momento en que la familia se reúne, en donde el abrazo es cotidiano, el beso, los niños, también momentos en donde la gente se propone festejar en grande, en eventos masivos. Y quiero preguntarle sobre esos dos considerandos, reuniones familiares, cuál es la recomendación que usted puede darnos, sobre todo en familias que estén ya con vacunación completa, esos esquemas, o las que no, y en materia de conciertos, en materia de reuniones y festividades públicas. Mire, yo he dicho que esto es todavía más importante que las propias elecciones nacionales que tuvimos. La movilización que se da es de tal naturaleza que va más allá de aquella movilización en la que tuvimos, al menos en mi gestión, el pico más alto en julio. Porque aquí tenemos los dominicanos ausentes que vienen al país. Aumento de la cantidad de turistas porque empieza la temporada alta turística. Y encima de eso, si tenemos teteo y nos estamos quejando con él, ahora es que viene teteo de verdad. Y la movilización interna que se da de las familias que van a congregarse en los pueblos, de manera que vamos a tener una amplia movilización. Pero así como es de amplia esta movilización, tiene que haber una respuesta también de orientación mucho más agresiva en ese sentido, para crear conciencia ciudadana acerca del peligro que representa esta movilización. Porque si no, en enero y diciembre vamos a ver los resultados. En el diciembre pasado, que decíamos que los datos que de octubre, noviembre, diciembre del año pasado no son lo que eran. Y lo vimos luego en enero, con ese pico que es el más alto de la pandemia. Y denunciamos el 17 de enero la cantidad de muertos que estaban pasando, que estaban reportando 78 en el momento de la denuncia, y empezaron a surgir 15, 20, 25 diarios, porque lo estaban restringiendo. Entonces, no juguemos con los datos. Yo soy de la idea de que la población es más efectivo decir lo que está pasando, la verdad, que tratar de manipular datos. Que le digan, por ejemplo, coja el boletín este último, que hacen 5.000 pruebas, 310 positivos. Pero la proporción de antígenos que se está usando con PCR, estamos hablando de cerca de un 46-50%, que es antígeno, que tiene un 48% de sensibilidad y por tanto no tiene la seguridad. Y doy como anécdota mi nieto, que nació en la pandemia, que quiero ponerlo como un ejemplo. Presenta la nana unos síntomas compatibles con el virus y se lleva a ella y al niño, que ya está moqueando, a hacerle las pruebas y le dicen un antígeno primero. Se hacen los antígenos, resulta que él está negativo. Vamos a hacerle un PCR porque la sintomatología, por ejemplo, la muchacha no tenía anosmia y no tenía tampoco los sabores, dolores en el cuerpo, etc. Se va y se hace la PCR, los dos estaban positivos. Pero el antígeno dio negativo. Y el antígeno dio negativo. Entonces, ¿cómo usted explicar aquí, cuando usted tiene una proporción tan alta de antígeno con una susceptibilidad de falso positivo negativo? Lo que pasa es que la PCR dejó de estar cubierta. El costo es más alto. No, y dejó de estar cubierta por... Además, lo que significa que el gasto de bolsillo es mayor. Ojo, todas esas son medidas, es verdad, pero a nivel sanitario y con la vigilancia, eso no se puede obviar.
y tiene que haber en las direcciones provinciales actividades permanentes de aplicación de PCR con fines de mantener una información fidedigna sobre la evolución de estos procesos. De manera que yo creo que son cosas que tenemos que ponerle mucha atención. Doctor Cárdenas, una valoración general del próximo año. Usted lo que está diciendo que en enero, ahora, noviembre, diciembre, se va a reflejar en enero. Bueno, hay una correlación. Una de las medidas principales sanitarias es el distanciamiento y el uso de mascarilla. ¿En Navidad se va a romper eso o no se va a romper? ¿Qué ustedes prevén? Bueno, cuando entra el alcohol sale la mascarilla. Lo que usted dice, sabe, que ahora doctor. es que viene el teteo bueno. Entonces, si ese comportamiento en medio de una apertura generalizada se va a producir, es de esperarse previsiblemente de que los casos van a aumentar, salvo que los 6.8 millones de personas que tienen una dosis podamos reducirla a la mitad y tener con 2 dosis a una cantidad mayor. Y por tanto, aunque haya reinfección, en casos de esto, serán casos leves, que muchas veces no necesitan hospitalización, sino que se tratan ambulatoriamente. Entonces, para enero hay que ver, en medio de este movimiento social importante que se va a producir, hay que esperar los aumentos que siempre se han producido, salvo medidas de prevención que se dan en el orden público y en el orden personal y familiar para evitar los contagios. Eso es una parte sumamente importante. No se podía hablar de una nueva ola, que sería la quinta. Bueno, no, a mí no me gusta, lo que estoy poniendo es el contexto en el que pudiera producirse. Si la gente es preventiva, si la gente tiene conducta, digamos, responsable para prevenir los contagios, pues lógicamente eso va a incidir en los resultados que vamos a ver. Se verán en los números posteriormente. De manera que yo creo que hay esa correlación entre las dos cosas. No, doctor Sánchez Cárdenas, le agradecemos que haya estado con nosotros en Despierta con CDN. Ha sido un placer para nosotros entrevistarlo una vez más. Muchas gracias a ustedes y espero que la población, pues, más que miedo, asuma razón en el comportamiento que hay que tener frente a la pandemia y que digamos la verdad. Gracias. Quiero insistir en eso. A la población hay que decirle la verdad de lo que está pasando. Gracias, Vamos doctor. a pausa. Con nosotros, vía telefónica, la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Llamó la atención un titular periodístico que dice: Rosalba Ramos será interrogada. Hoy la gente de una vez enciende las antenas. Tenemos que entendido que se trata por una denuncia que ella hizo contra el director de Inspectoría del Ministerio Público. Creo que esa es la situación. Rosalba, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta llamada y esta oportunidad. Quiero saludar a Catherine, a Yulisa y a usted, don Nelson, y desearles un gran día. Gracias. ¿De qué se trata, Rosalba? Porque cuando uno ve que van a interrogar a la Procuraduría, inmediatamente se pone chivo. No, creo que es una distorsión de la información, aunque realmente no es para interrogarme. Se me ha convocado en el día de hoy a los fines por la denuncia que yo había interpuesto contra el inspector Juan Medina. Fue designada una procuradora adjunta de la señora procuradora, y esa denuncia, como muchos recordarán, ya hace un tiempo que yo la había puesto, casi 5 meses, y en esta ocasión se me está convocando para hablar al respecto. El término interrogatorio en lo absoluto aplica, porque en este caso yo funjo más como una denunciante, como una víctima en este proceso, y creo que es una oportunidad para que comencemos a ver cuál va a ser la posición que va a tener la Procuraduría respecto de la denuncia que yo había realizado por la actuación malsana del inspector general inspector del Ministerio Público. Rosalba, recuerdo que hace aproximadamente 5 meses esa conversación la tuvimos aquí en CDN, cuando justamente tú decías que sentías acoso personal y laboral
de parte del inspector general y que ese acoso no se detenía solamente en tu persona, sino que llegaba hasta tu familia y tu pareja. ¿Qué ha cambiado de ese momento hasta aquí? Y si todavía sientes que esto continúa. Vi que el inspector de la Procuraduría dijo que simplemente eres parte de una investigación que se hace por malos procedimientos en el caso de César el abusador. Mire, nada más falso que esa declaración del señor inspector. Es realmente, si ustedes ven el proceder de la inspectoría ha ido provincia por provincia intentando poner interinos y destituyendo de una forma u otra. En el caso mío, él habló del caso de César el abusador, pero eso no fue algo que él nunca me manifestó a mí, sino que lo hizo luego de que se vio acorralado, porque tal vez ya esto es una deducción mía, que no necesariamente tenga que ser así, pero luego de que ya yo pongo en conocimiento y hago público el acoso laboral y el acoso moral y la persecución que me tenía en ese sentido, se destapa con esta información. Cuando siempre me había hablado era de otra, que me estaba investigando por otro tipo de cosas. Importante que se sepa que de lo que a mí se me ha puesto en conocimiento es de una investigación disciplinaria. Algo así como que tenga que ver con narcotráfico, tendría que ser una investigación penal. Lo que pasa es que a veces nos servimos de la falta de información para crear confusión, y más en esta época donde estamos hablando de las noticias falsas y de la posverdad, donde buscamos a veces más noticias que creen emoción en las personas que realmente noticias objetivas. Entonces, por eso es importante aclarar que realmente a mí, él me abrió una investigación disciplinaria y que fue malsana, donde hay muchísimo, realmente fue con toda la intención simplemente de acosar, de perseguir, y eso va a quedar demostrado. Al final, yo lo único que lamento es que la institución que estamos llamados al debido proceso no se esté llevando en esa área en específico, que es tan importante porque es la que ayuda a que haya un mejor funcionamiento, y que inclusive estoy pasando por un momento que es muy importante en mi vida a nivel personal, y ni siquiera eso él lo ha respetado. Se ha continuado con algunas prácticas de persecución, pero yo entiendo, pero eso, como siempre lo he dicho, gracias a Dios que la Procuraduría ya como institución ha mantenido una línea muy respetuosa y muy del debido proceso. Esto es un asunto personal del inspector. Magistrada, finalmente, entonces usted aclara que no es un interrogatorio lo que ocurrirá el día de hoy. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene? Y coméntenos, por favor, cuál va a ser su posición durante este encuentro. No, realmente lo asumo más hasta como una reunión o una entrevista. No es un interrogatorio, nada más lejos de la verdad. Tiene que ver, como les dije, con la denuncia que puse contra el acoso moral y laboral que tiene el inspector del Ministerio Público, el señor Juan Medina, contra mi persona. Y que realmente mi expectativa es que entiendo que ya se está dando curso a la investigación o al proceso que yo había denunciado, y creo que es muy positivo, porque lo que está pasando hoy es que se está dando respuesta. Por primera vez, un inspector del Ministerio Público está siendo investigado y procesado. Rosalba, dijiste algo muy importante hace un momento. Se están poniendo interinos en el interior del país y quitando de sus funciones a fiscales titulares. ¿Puedes abundar un poquito más en eso? Esa es una práctica que ha comenzado ahora. Realmente yo creo que en el momento que me iniciaron una investigación era con esa intención. Yo siempre lo que he dicho es que las posiciones son transitorias y creo que todos debemos estar listos para eso. Realmente yo estoy lista para el ascenso en el momento que el Consejo del Ministerio Público así lo asuma, pero creo que
no de la forma como lo quería hacer el inspector, que era queriendo orillar a una suspensión para que ya simplemente, luego de que el proceso ya arrojara luz, ya el daño está hecho. ¿Tú entiendes que el involucramiento de tu esposo, que trabajó con el ex procurador en este proceso, tiene que ver también con parte del mismo objetivo, según tus palabras? Mire, gracias a Dios que a nosotros se nos ha respetado. Sí, ciertamente, en un momento determinado yo tenía esa preocupación, pero siendo honesta, eso ha sido, a nosotros se nos ha respetado. No entendí por qué el Listín Diario hace alusión a eso, cuando es algo que hace ya mucho tiempo hemos tenido ya mayores inconvenientes. Pero la verdad es que no quiero como hablar de conspiración o de cosas que yo no tenga en la mano, que se pueda probar, porque así como yo quiero ser respetada, quiero también respetar a las demás personas que pueden estar involucradas y a la misma institución a la que amo y pertenezco. Lo cierto sí es que no está siendo investigado tu esposo y que lo que pasa hoy no es un interrogatorio a ti por una investigación del Ministerio Público, sino que es por la denuncia que ya tú habías hecho. Exactamente. Y realmente a mí me interesa aclarar esto porque este es un momento muy importante para la Fiscalía del Distrito, porque ustedes han visto que tuvimos la sentencia tan importante del chino de 30 años, y también en esta misma semana que pasó obtuvimos una medida de coerción contra una pareja sentimental del chino también, que se le encontraron 4 kilos de drogas. Entonces yo no quiero que el equipo entre como cuando hay casos de narcotráfico, la publicación del listín del viernes trae confusión, trae preocupación, porque nosotros estamos luchando y tenemos una lucha constante contra el narcotráfico. Y eso nos pone en riesgo tanto nuestras vidas como el tema también de nuestra dignidad. Sí, y puede generar estrés en el equipo también. Claro que sí. Entonces este es un momento muy importante donde se están sacando casos muy importantes. Entonces lo ideal es que todas las cosas estén claras y que la información no sea divergizada. Okay. Por eso insisto, nada más lejos de la verdad que hablar de un interrogatorio. Maestra, algo se virtió con relación también a una supuesta irregularidad con compras. Eso pude leer en lo que se comentó inicialmente sobre esta participación suya, que usted dice no se trata de un interrogatorio en el día de hoy. Se colocó eso como, me parece, como un nuevo elemento. No se había hablado antes de eso, de compras, y ahora sí. No, eso sí lo había hablado, lo habían hablado en la otra ocasión. Okay. Importante aclarar que nosotros hasta el día de ayer o hasta el jueves de la semana pasada contábamos con un auditor de la Contraloría General de la República. Desde que yo inicié mi gestión en el 2018, nosotros tenemos siempre y contamos con auditores externos. Además de esto, nosotros siempre somos supervisados por la sede, porque nosotros no manejamos recursos propios, sino recursos que nos son asignados por la sede, por la Procuraduría General de la República. Y a mí en ningún momento les puedo decir que a Rosalba Ramos se le haya cuestionado por el tema de compras. Lo que pasa es que, insisto, en ese momento, cuando se inició esa investigación que la abrió de oficio el inspector, era con la intención de suspenderme para ocupar de manera interina la Fiscalía del Distrito. Y todavía hay un interés de que eso suceda. Lo que pasa es que yo, como lo he dicho, yo no tengo por qué renunciar, porque yo no he hecho nada por lo cual yo tenga que tomar una decisión como esa. A mí lo que me corresponde es que eventualmente el Consejo me ascienda y que llame a concurso para sustituirme en el mejor de los casos, o que pongan un interino como lo han hecho en todas las demás partes. El proceso natural. No, el proceso natural es concurso.
concurso. El proceso irregular es el nombramiento de interinos. ¿Usted lo califica de irregular? Ya eso le corresponde al Consejo, porque mi preocupación es simplemente con mi proceso. ¿Cuántos interinos se han nombrado en todo el país, magistrada? Bueno, hasta donde tengo conocimiento, aproximadamente 4 o 5. ¿En importantes demarcaciones? Sí, en las más importantes demarcaciones. Solamente falta el distrito. Solo falta el distrito. Bien, bueno. Pues muchísimas gracias, magistrada Rosalba, por habernos dado. No, pues estamos a la orden y realmente gracias por esta oportunidad. Y siempre sigo los programas que ustedes realizan por su profesionalidad. Gracias. Gracias a la magistrada Rosalba Ramos por hacer la aclaración en Despierta con CDN. Magistrada, que tenga buen día.